Racha León, buenas tardes. Jorge. Bueno, hoy estará con nosotros Pilar Cibrián, autora de este libro, que es El infiel que habita en mí. Esa actividad entra en una serie de presentaciones que hacemos cada vez que sale un libro interesante sobre ese tema. Eso entra también en un programa que llevamos haciendo desde hace 5 años, cómo prohibir la radicación entre los jóvenes de inmigrantes que tienen origen de países de confesión musulmana. Este libro la novedad que tiene es que son entrevistas directas con personas que están detenidas o están atrapadas en este campo de reclutamiento o de concentración que está por Siria y por Irak. Son preguntas directas con ellos y lo que hemos visto hasta aquí es los libros que escribieron sobre el tema eran una investigación con el entorno de la persona esta que ha ido a Siria a pegar tiros. Un comentario en el Facebook que hizo alguien y nos dirán muchas veces que no vale la pena, que ese tema ya parece que para muchos que parecen que ese tema ya ha pasado al pasado. No creo que ha pasado al pasado. Ese tema vuelve a aparecer cuando quieren también. Vuelve a aparecer otro Estado Islámico con una bandera diferente, con un nombre diferente, pero las ideales siempre. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una autocrítica, no se ha hecho una lectura nueva de todo eso le que ha llevado todo hasta esto. El Estado Islámico usaba los mismos versos, los mismos hadith que usaban ahora cualquiera en una mezquita. Para nosotros siempre lo que hemos dicho, hay que volver a hacer otra lectura a toda esa herencia, a esta herencia musulmana. Pilar Cibrián es periodista, justo empezó a trabajar cuando ya empezó la primavera árabe y ha estado viviendo en varios países, en Líbano, Irak, Siria, no sé, ¿no? De hecho, bien. Y bueno, ahora estuvo, gracias a una beca del Banco Bilbao Vizcaya, que le otorgaron, empezó esta investigación y este libro lo sacó hace poco, el 3 de marzo. Vale, luego seguimos hablando. Le voy a dar el paso y luego habrá debate si alguien quiere comentar algo. Okay. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir, porque bueno, es un momento un poco complicado para atender pues, eventos y concentraciones de gente, así que gracias por asistir. Este libro se llama El infiel que habita en mí y surge de la idea de intentar responder a uno de los fenómenos más difíciles de comprender que hay en la actualidad. Todos conocemos lo que son los grupos terroristas yihadistas, todos hemos escuchado hablar del Estado Islámico, pero poco sabemos o poco se ha contado de los occidentales, en concreto de los europeos que se unieron voluntariamente al Estado Islámico, no solamente aquellos que decidieron atentar en Europa, como hemos visto en los últimos años, en ataques como el de París o como el de Bruselas, Barcelona, etcétera, sino este otro camino de unirse a la organización terrorista en el autoproclamado califato en Siria y en Irak. Este libro habla sobre esto, sobre esos europeos, esas europeas que se marcharon, muchos de ellos con sus hijos, las familias enteras, a entregar su vida al grupo terrorista Estado Islámico en ese territorio que ellos habían fundado en Siria y en Irak. ¿Todo bien? Sí.
¿Hay un problema? No. Vale. Solo que- Bien, ¿no? Vale. Bueno, estos reclutas occidentales, estos reclutas europeos, son de muchas nacionalidades. Seguramente habréis escuchado que el país que más ha sufrido este tipo de radicalización ha sido Francia. En concreto, cerca de 2.000 ciudadanos se marcharon a vivir al califato del Estado Islámico a Siria y Irak. Luego, por proporción, está Bélgica. Es un país que es pequeño, pero en cuanto a radicalizados per cápita es el número 1 de la Unión Europea. Otros países que han protagonizado los frentes bélicos en el bando del Estado Islámico en Siria y en Irak son Alemania, Reino Unido y luego también pues, los países bálticos también han protagonizado su lugar en el Estado Islámico. España no ha sido un problema de primer orden. Cerca de 241 personas se fueron a combatir por el Estado Islámico, al califato. No ha sido una de las nacionalidades más influyentes en el Daesh, pero bueno, han estado ahí. Y el libro, de hecho, comienza con una española, con una de ellas. Voy a intentar explicar un poco la división del libro. El libro son 6 capítulos. Cada capítulo cuenta la historia de un europeo que se unió al Estado Islámico y que ahora está detenido, es prisionero de guerra en los campamentos de Siria y en las cárceles de Irak. Hay algunos de estos reclutas yihadistas de origen europeo que ya han regresado a Europa y están en algunos cumpliendo penas de cárcel en Bélgica o en sus países de procedencia. Pero el libro se centra en los que no han logrado volver, en los que querían ser retornados, pero no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se derrota militarmente el Estado Islámico, cuando la coalición internacional consigue, por bombardeos y también por la artillería de los aliados locales, o bien la milicia kurda o el ejército iraquí, consigue derrotar ese territorio que ellos controlan, surge la cuota de prisioneros yihadistas más numerosa de la historia. Estamos hablando de campamentos de 70.000 personas que vivían en el califato del Estado Islámico en Siria, y en el caso de Irak es un número menor, pero el escenario iraquí representa dificultades para la comunidad internacional. Luego iremos con ello. Como decía, el primer capítulo es sobre Yolanda Martínez. Primero lo voy a resumir y luego os leeré algunas partes, sobre todo de los diálogos que he tenido yo con ellos, para que entendáis un poco qué piensan, cómo piensan y cuáles son las dificultades a las que ellos ahora se enfrentan. El primer capítulo, como decía, es Yolanda Martínez. Es una mujer de ahora tiene 35 años. Es de Madrid y su padre es un importante empresario y propietario de varios inmuebles en el barrio Salamanca. Es una niña pija, en realidad, que ha crecido en el colegio más selecto de Madrid. Es el Colegio del Pilar, es el colegio al que ha ido Rubalcaba, al que fue Juan Luis Cebrián o bueno, algunas de las personalidades más influyentes de nuestro país. Esto para poder explicar lo difícil de comprender que a veces es esto de la radicalización yihadista, cuyos tentáculos alcanzan incluso a las grandes esferas, ¿no? Bueno, pues el segundo capítulo es el belga Tariq Yadaoun. Es un perfil muy diferente. Él no es un converso, es un belga de tercera generación de inmigrantes. Fue su abuelo el que emigró en los años 60 a Bélgica y él es un ciudadano belga que desde que tiene unos 18 años comienza a cometer algunos hurtos en el pueblo en el que vive, roba un ciclomotor, tiene algunos enfrentamientos con la autoridad, atraca una tienda de estas de noche. Y bueno, la cuestión es que encadena una serie de encierros en prisión, que es donde finalmente termina radicalizándose. Y es desde una de sus salidas de prisión donde
termina marchándose a combatir al Estado Islámico y acaba no solamente convirtiéndose en una estrella mediática de la propia maquinaria de propaganda del Estado Islámico. Él ha protagonizado muchos vídeos en los que sale bueno, pues reivindicando algunos de los atentados y haciendo llamamientos a todos los simpatizantes de la causa francófonos para que vengan a combatir a Siria y a Irak, sino que también ha estado en contacto y ha instruido a algunos de los autores de atentados que han tenido lugar en Francia. Eso me lo contó él a mí, me dijo que bueno, que él en Telegram sobre todo ha establecido contacto con, por ejemplo, el autor de este atentado que tuvo lugar en el norte de París. Es que no recuerdo ahora la localidad, pero fue en el año 2016, en el que un cura fue degollado en una iglesia. No sé si os acordáis de ese atentado. Bueno, pues Tariq estuvo en contacto con la persona que perpetró este atentado y le estuvo dando instrucciones. El tercer capítulo es el de Bilal al-Marshouhi, es también un belga. Y el caso de Bilal es el de otro descendiente de inmigrantes marroquíes en la ciudad de Amberes. En Amberes, en los últimos años, desde el año 2001, ha habido muchos enfrentamientos entre la policía y la comunidad inmigrante, que es generalmente marroquí, aunque también hay muchos de ascendencia turca. Pero ha sido una ciudad en la que ha habido mucho conflicto porque en el ayuntamiento han estado partidos de extrema derecha. Entonces, este conflicto, digamos, es con el que ha crecido Bilal y es el que le hace ir poco a poco acercándose a grupos como Sharia for Belgium, que es un poco uno de los grupos que ha radicalizado a muchos de los belgas que terminaron marchándose al califato. Y bueno, y Bilal, una vez que viaja hasta el Estado Islámico con solo 18 años, termina haciéndose un policía de la Hizba. Él es uno de los oficiales de la policía religiosa en Al-Bab. Hay que tener en cuenta, para los que no saben muy bien qué funciones desempeña la Hizba, son los que se encargan de imponer el orden moral en las calles del califato. Han sido pues los ejecutores de muchas de las ejecuciones que ha habido en los espacios públicos y han cometido barbaridades. Aparte de imponer el orden moral y que la gente no fumara o que tal, se han encargado también de imponer la violencia. Cuando Bilal es detenido en Siria, y esta es la particularidad de este capítulo, es un poco algunas de las ilegalidades que se cometen en la guerra contra el terror. Bilal es entregado por el ejército de Estados Unidos hasta Irak en un helicóptero y es donde, en base a unas pruebas falsificadas, le obligan a afirmar que él ha combatido en Irak cuando él solamente había combatido en Siria. Bueno, pues es en base a esas pruebas donde finalmente ha sido condenado a la pena de muerte. Entonces, bueno, como digo, el caso de Bilal es el de otro radicalizado que ha formado parte del combate del Estado Islámico, pero su particularidad es un poco, bueno, estas entregas extraordinarias de prisioneros yihadistas, que es algo muy parecido a lo que ocurrió en Guantánamo, en el que, bueno, son soluciones que pueden ser revocadas por Naciones Unidas. Ahora mismo el caso de Bilal, por ejemplo, está en Naciones Unidas. Naciones Unidas está intentando presionar al gobierno de Bélgica para que no se ejecute a este ciudadano belga y se le extradite a Bélgica para que pueda ser juzgado por una justicia con garantías. Pilar, sí, claro. Nosotros hemos trabajado mucho ese tema, ¿no? Hemos trabajado mucho ese tema. Ese tema, en cada proyecto, en cada jornada, había una línea un trabajo que hacíamos. Y esa pregunta salía mucho. ¿Qué lleva a un joven nacido en un accidente a emprender ese camino del jihad? Por ejemplo, una chavala nacida en Francia, en libertad de estos, pues al final acaba sin marcha para estar en manos de un controlador, incluso para casarse con uno que ya está casado, ya tiene otra mujer.
Bueno, al final el yihadismo a día de hoy es como un cajón desastre para aquellos a los que la vida no les está funcionando, ¿no? Lo que yo digo de los perdedores del sistema. Tenemos la idea de que Occidente, bueno, pues es la comunidad política más próspera, la Unión Europea, ¿no? Es la comunidad política más próspera, pero aquí también hay gente que sufre o personas que no se han adaptado, gente que es víctima de la desigualdad económica, hay personas que también sufren una situación en una familia desestructurada. Entonces, la radicalización yihadista se encarga un poco de encontrar todos estos perfiles vulnerables y estabilizarlos dándoles una causa que para ellos es una causa noble. Entonces, es muy incomprensible en realidad que alguien de Occidente, ¿no? A quien nosotros pensamos que lo tiene absolutamente todo, tiene derechos, tiene garantías, tiene estabilidad, vive en un estado de paz, pero también en Europa hay personas que son víctimas del sistema o víctimas de su propia trayectoria vital y ahí está la radicalización yihadista para reclutarlos y para estabilizarlos, porque curiosamente la radicalización, por muy paradójico que pueda sonar, estabiliza a la persona. Cuando hay alguien que está en un proceso de frustración pues porque se siente discriminado o porque está sufriendo el rechazo de los demás o porque está en un proceso de evolución personal, esta nueva causa los estabiliza, les dignifica, les da un sentido, una segunda oportunidad. Y es todo ese romanticismo de entregar sus vidas a una guerra, de darlo todo para una causa que ellos consideran noble, ¿no? Que es defender la dignidad de los musulmanes, una dignidad que ellos consideran que ha sido arrebatada durante siglos, pues es lo que explica un poco esta locura, ¿no? Este viaje tan disparatado de entregarse a la yihad. ¿Tú cómo has tenido entrevistas directas? ¿Esa pregunta le hiciste ahí? ¿Por qué has hecho esto? Sí. Sí, yo, por ejemplo, a Tarek, que es el que comento que ha sido preso en cárceles de Bélgica durante muchos años, es, digamos, un ladrón que ha terminado encadenando muchos periodos en prisión y que al final considera que la yihad es, como él decía, la salida a todas sus tonterías. Yo le preguntaba por qué has hecho esto y él me da una explicación para mí, de una persona que todavía estaba radicalizada, porque todo ese esquema de el mundo está en nuestra contra, los musulmanes están siendo agredidos, somos perseguidos. Él me decía, yo tenía que venir aquí y defender a los musulmanes del mundo. Y me decía, porque Bélgica tiene un ejército, pero los musulmanes no tienen un ejército. El ejército de los musulmanes es el Estado Islámico. Me imagino que las entrevistas habéis estado con mucha gente hablando en el entorno, en Siria habéis estado con mucha gente. No sé cómo percibe la gente ahora esto. Ahora se han cumplido 10 años desde que empezó todo ese conflicto. ¿Alguien que todavía piensa que ha valido la pena entrar en este túnel? ¿Hablas de los reclutas europeos? ¿Si creen que ha valido la pena? Sí, de los europeos y el propio pueblo sirio. ¿Ha valido la pena entrar en todo eso? Bueno, estos son dos guerras diferentes. Una es la guerra civil siria, que empezó como un levantamiento pacífico de una población que quería una apertura de derechos y que estaba pues cansada de unos abusos del Estado. Y otra muy diferente es pues el avispero en el que se ha convertido Siria y del que han sacado provecho los grupos yihadistas, incluso ciudadanos de otros continentes que han ido a combatir ahí, a rearmarse. Entonces, son dos cosas diferentes. El pueblo sirio sí cree que ha valido la pena. Yo, con los que he hablado, hombre, el país está arrasado. Muchos o todos han perdido familiares. Siria, tal y como la conocíamos antes de 2011, no existe. Pero es muy duro preguntarle a alguien si ha valido la pena. ¿Valía la pena vivir como vivían antes los sirios? ¿Vale la pena cómo se ha quedado Siria ahora?
creo que ni valía la pena antes ni vale la pena ahora. O sea, es una guerra civil. Vale. No sé si sigas. Bueno, yo creo que el valor de este libro es un poco lo que decía Saad, que son conversaciones directas con los yihadistas y es un trabajo que lo que pretende es preguntarles, sentarme frente a ellos y preguntarles por qué habéis hecho esto, qué es lo que os ha traído de este grupo terrorista, por qué habéis dado vuestras vidas, y no solo la vuestra, sino la de vuestros hijos, porque, por ejemplo, Yolanda se va con su hijo Bilal a este grupo que al final el grupo no ha fracasado, como decía Bilal, el grupo sigue vivo, es un grupo yihadista, sigue teniendo adeptos, sigue teniendo propaganda, pero el proyecto político como tal, el califato, ha fracasado. Y he tenido respuestas de todo tipo. Lo que sí que me gustaría, por ejemplo, leeros es la primera conversación que tengo yo con Yolanda, ¿no? La primera vez que me encuentro con ella y un poco lo que hablamos, ¿vale? Para que veáis un poco cuál es el tono de la conversación. Ella, bueno, leo un poco. Me dice, bueno, digo yo. Me sorprende la suavidad de su voz y el carácter dulce de la yihadista madrileña. También su actitud cercana. Me llama por mi nombre, con una confianza muy poco habitual entre las temerosas exfiltradas de Bagús. Yolanda se muestra a cara descubierta, no por voluntad propia, sino por orden de las autoridades de Al-Roj, donde se ha prohibido cualquier simbología del grupo terrorista como el uso de niqab y el color negro en la vestimenta. Por ello se presenta ante mí con un velo jimar, una capa que cubre desde la cabeza hasta la cintura pero que deja el rostro visible, de color azul muy oscuro y unos pantalones anchos de tela marrón. Las enormes gafas, posiblemente de alta graduación, sobresalen de sus facciones, entre las que destaca una prominente nariz. Me fijo sin querer en los dientes, poco cuidados, entre los cuales resaltan algunas roturas y defectos y que me llevan directamente al imaginario de la desgracia huida por el valle del Éufrates. Una crónica de carencia, caídas, golpes, hambre y dolor. Su piel es escrupulosamente blanca, le da el fulgor de una mujer espiritual, de sabia del Islam, reputada fémina yihadista. El tono de su voz es muy bajo, casi inaudible y pausado, acorde al recato propio de la moral salafista. El rostro poco graciado de la yihadista Martínez recuerda al de una niña tímida e inocente, de carácter dócil y manipulable, de alguien sin excesiva confianza en sí misma. Pero la actitud es distinta, ejerce cierto dominio sobre otra chica que la acompaña. Yolanda no duda en entrar primero en el cuarto que nos han preparado, no duda en sentarse y cuando habla se dirige a su interlocutor con seguridad. Me dice, llevamos aquí más de un mes y medio metidas en una jaima grande sin climatizador. Todos los días nos dicen, mañana os damos una tienda para vosotras, pero nos mienten para fastidiarnos. La gente aquí está muriendo de cólera. Hay casos, aquí ha muerto un niño y una mujer. Hemos pedido que limpien las aguas o que por lo menos les echen lejía, pero no hacen caso. Hay cólera en esta época, imagínate. Yolanda comienza la crónica de su paso por el Estado Islámico con un memorial de sus miserias, la malaventura en los últimos dominios yihadistas y el castigo en los campamentos de detención, desprecios, sanciones, malos cuidados que la perfilan como una víctima y nunca como una supuesta terrorista que ve la comunidad internacional. Al-Hol dice era más caótico, pero tenía más libertad. Allí podía vestir con mayor recato. Pues, bueno, os voy a leer cuando hablamos del tema del Estado Islámico, para que veáis un poco cómo piensa ella. Yo le pregunto, ¿por qué os unisteis al Estado Islámico? ¿No había otra forma de poner en práctica vuestra religión? Yo solo seguía a mi marido, dice en un tono contundente y sin mostrar ni un ápice de remordimiento. Yo he venido porque a mi marido lo quiero un montón, lo sigo queriendo y donde vaya iré. Yo vine a Siria hace 6 años, en 2014, con Luna, otra española. Vinimos en el mismo tiempo. Somos amigas desde hace muchos años. Cuando vine, yo estaba embarazada de mi segunda hija y mi marido me dijo que íbamos a Turquía de viaje turístico. Pero yo tenía mi billete para volver a Marruecos y dar a luz allí. Y de ahí fuimos de un sitio a otro, vamos, a lo mochilero, porque no tenemos mucho dinero. A mí me parecía todo normal hasta que me anunció, estás en el Daula al-Islamiyya, el nombre árabe para el Estado Islámico. Y yo le pregunté, ¿tú crees que es una buena idea? Y él me contestó, sí, aquí hay Islam. Si tú crees que esto está bien, yo confío en ti. Eres mi marido, Yani. ¿Por qué voy a creer que me estás engañando? Concluí. Y nosotros siempre hemos llevado una vida muy normal, dice. Él iba a trabajar todos los días en el juzgado, por ejemplo. El juez necesitaba comida, cosas. Él nunca participó en combate, ni yo tampoco. No es verdad eso que dicen. No hemos recibido entrenamiento militar.
Bueno, luego yo le pregunto, ¿qué opinas del tipo de ley y gobernanza del Estado Islámico, como las ejecuciones en las plazas públicas? Y me dice, mira, eso no te puedo decir nada. Si Alá ha decretado una cosa, yo no te puedo decir que eso está mal porque sería ir en contra de mi propia religión. Igualmente, el Estado español dice que quien roba va 10 años a la cárcel, ¿no? Si robas, atente a las consecuencias. Si robas en LI, tienes que asumirlas. Para evitarlo, no robes. Por ejemplo, si lo has hecho a propósito y con violencia, te cortan una mano, aquella con la que has robado. Pero si lo has hecho por necesidad, no te la cortan. Solo lo hacen en un caso extremo. A mí no se me ocurre ponerme a robar porque, oye, me gusta mi mano. Es una forma de decir, ten precaución. No lo hagas para no tener que asumir las consecuencias. Bueno, yo lo que me encontré, pues eso, es con una mujer muy, muy entregada a la voluntad de su marido. Todavía, aunque no quiere asumir que ha aceptado el tipo de sistema que ponía en práctica el Estado Islámico, ¿no? Y elude este tipo de preguntas cuando yo le pregunto, pues eso, ¿qué opinas pues de los crímenes que ha cometido el Estado Islámico? Tampoco pues vi que pensara ha sido una locura, ¿no? Esto que he hecho y me he sentido engañada. ¿Hasta qué punto se le puede creer a estas mujeres cuando dicen, yo no, yo he seguido a mi marido, yo no iba, mi marido me ha llevado? Entonces, todos sabemos que son mujeres adultas, saben lo que hacen. ¿Quién impide ese regreso, esa reparación? ¿Quién lo impide? Bueno, la comunidad política que es más reticente a que estas personas regresen a sus países es la Unión Europea. O sea, hay otros países que sí que están repatriando a estos yihadistas, como puede ser, bueno, algunos países de los Balcanes, como Kosovo, algunos países también de Asia Central, Argelia también creo que repatrió. Sí, o el propio Estados Unidos, ¿no? Pero Europa no. Hay un bloque de 16 países que tienen un acuerdo de que ninguno debe repatriar a estas personas, sobre todo a los adultos. Los niños es algo que sí que se está planteando un poco en el seno del Parlamento, pero los adultos, pues hay un bloque contrario a que regresen. Yo creo que es por una cuestión bueno, principalmente es política, o sea, saben que una repatriación de los terroristas del Estado Islámico va a favorecer directamente a la extrema derecha, de eso no hay ninguna duda, y también pues no hay ningún partido ni ningún líder que quiera asumir la responsabilidad de que dentro de unos años haya un atentado perpetrado por alguna de estas personas. Saben que los índices de popularidad caerían en picado, saben que su partido no ganaría las elecciones en los próximos comicios y entonces, bueno, fundamentalmente yo lo veo como una cuestión política. Obvio que también está relacionado con la seguridad. Al fin y al cabo estamos hablando de gente que ha convivido en un territorio que ha estado en guerra, son personas que han aprendido el manejo de explosivos, que saben disparar con un arma, que han aprendido tácticas de ataques en comando. Entonces, pues es obvio que da miedo, pero creo que un yihadista en estos campamentos en los que está habiendo fugas y en estas cárceles de Irak, cuya custodia pues no la veo muy segura. ¿Por qué hay tanto miedo de unos niños, repartir unos niños? Bueno, yo creo que no hay miedo de los niños. A ver, sí que es verdad que el fiscal de París hizo unas declaraciones hace unos años de que los niños del ISIS eran bombas de relojería. Y esto hizo mucho daño porque ha creado la imagen de que los niños que han crecido en el Estado Islámico son futuros terroristas. Y esto no puede ser así porque, quiero decir, estos niños han nacido en el califato o han sido empujados a este viaje disparatado por sus padres. Entonces, no hay voluntad en estos niños. Pero el problema que se plantea es más legal que otra cosa. Porque a los niños, por convenio internacional, no se les puede separar de las madres. Entonces, si se repatrian a los niños, hay que traer con ellos a las madres. Y eso es lo que Europa no está dispuesto, porque a las madres sí que se les presupone pues convencimiento pleno, que han participado, no en combate, yo creo que las mujeres no han participado en combate, pero bueno, se les considera individuos peligrosos. Tú has entrado a los campamentos, ¿no? Sí. Oímos a veces noticias y por ahí que leemos que hay un control
el ISIS todavía sigue controlando a través de sus mujeres, están controlando, no sé si hay 60.000 ahí en Sí, el Golfo. 70.000 en Al-Hol. Hay un control sobre eso. Yo una vez estaba viendo por noticias, no era, creo, no sé, me confundí que pensaba que eras tú. Puede ser, no sé. Pues, me acordé que una periodista que le estaba entrevistando por fuera de la bahía, ¿no? De fuera del... Entonces le respondían en árabe y las barbaridades que decían estas mujeres. ¿Quién? No todas, las mujeres que son islámicas, que son... pero eran unas respuestas fuertes, que no es nada... ¿Como por ejemplo? Como ellos tienen el derecho de hacer lo que están haciendo. ¿De hacer el qué? Por ejemplo, decían que ellos, que su misión es volver a reconstruir esos terrenos que están conquistados por Occidente. ¿No es así? Sí, ellos creen de verdad que incluso muchas veces yo andando por el hall escuchaba frases que me parecían más propias de un manicomio que de un campamento de detención. Había una mujer que decía que iba a venir Alá, no, el profeta, iba a venir a rescatarles en un caballo desde el cielo. Otros decían que el campamento era parte del plan de Alá para la comunidad elegida, como si en realidad pues el fin del califato es una simulación, ¿no?, para lo que va a venir después, que es bueno, pues el día del juicio final. Bueno, ya sabemos que están radicalizados, ya sabemos que creen en esta idea y que es difícil que algunos de ellos se desradicalicen. Sí, sí, incluso yo creo que lo más donante de todo eso era un hadith. Es ¿Cuál? algo que lo relaciona, que dice que dichos de Mahoma. Sí. Se hablaba de Sunat Dabek. Dabek es la revista de Daesh. Sí, sí. Dabek es un pueblo que está en Siria. Y se hablaban de que iba a haber una batalla que iba a ser al final de todo esto y que los musulmanes le van a vencer a los... Sí, lo que pasa es que muchos hadices que ha publicado el Estado Islámico están manipulados o cortados. O sea, esto, yo no soy una experta en ciencias islámicas, obviamente, pero yo he hablado con los imames que, por ejemplo, en la cárcel de Amberes, que están desradicalizando a los retornados y ellos están radicalizándoles desde distintas disciplinas, ¿no? La disciplina política, la disciplina psicológica, pero también la teológica. Están utilizando la propaganda que les daba a ellos el Estado Islámico y ponen al lado los hadices o los versos del Corán y no coinciden, porque otra de las características de esta generación de europeos que se ha ido al Estado Islámico es que eran verdaderamente ignorantes, no conocían bien la teología, no, entonces eran bastante fáciles de engañar. Entonces, bueno, hay un hadith, por ejemplo, en el que habla de que lo menciono en el libro, de que hay que aniquilar siempre al enemigo, ¿no? Y eso les da a ellos como la autoridad para en un frente bélico, pues matar por doquier y a quien se les ponga por delante, pero es que ese hadith termina con un apunte, que es que no se puede disparar al enemigo si bien en son de paz. Esto el Estado Islámico lo había eliminado. Entonces, nunca se puede dar una fiabilidad de algo que aquí se ha dicho hace 1400 años. Bueno, ya, ese es otro tema, y claro. Y que recopila que es una persona que ha vivido 200 años después de la muerte de Mahoma, recopilando aquellos de narraciones de gente que dicen que habrá oído su abuelo, que habrá oído, bueno, es de locura esto. Una pregunta que se me ha olvidado hacerte desde el principio, ¿por qué enfocas este libro en los europeos que han ido? Porque no sé cuál es el... Pues fue porque, por muchos motivos, porque han sido importantes dentro del Estado Islámico, han aportado ciencia, han aportado una manera más sofisticada de hacer la guerra, han aportado muchos avances a la estructura del Estado Islámico, el uso de drones o la alta tecnología
son cosas propias de los europeos que estuvieron en el Estado Islámico, pero sobre todo por el problema que representa para la Unión Europea, tanto su ida como su vuelta. Somos una comunidad que compartimos fronteras, o sea, que no tenemos fronteras, quiero decir, compartimos un territorio común y su regreso o su no regreso nos afecta a todos. Y tercer motivo, porque es, y lo vi desde un principio, la nacionalidad o conjunto de nacionalidades más reticente a que estas personas regresen. Bueno, pues podemos dejar al público si quieren alguien quiere aportar Claro. algo. Hay preguntas en la web, te las hago. Claro, claro. A ver, dice que los motivos de radicalización los entienden, pero que cómo llegan los yihadistas, por muchos problemas que tenga esa gente, cómo llegan los yihadistas a las personas aquí en Europa, cómo los contactan. ¿Cómo los contactan? Bueno, aquí todo ha sido en las redes sociales. O sea, el califato no habría sido lo que es sin Facebook, sin Telegram, sin Paltalk y sin WhatsApp, obviamente. Todo empieza como búsquedas religiosas. Hay personas que están en Europa que ya se han convertido, ya profesaban la religión musulmana y que están, digamos, ahondando un poco en su autoformación sobre la religión, sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer. Y surgieron muchos grupos en Facebook, por ejemplo, en los que se comentaban, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, cómo hay que llevar el velo, si se pueden llevar pantalones o no. Bueno, todas estas cuestiones que plantean ellos. Y era todo tan en abierto, estaba todo pasando de una manera tan fácil, porque las redes sociales estaban fuera de control, ¿no? Y estaba ocurriendo así, que los reclutadores se metían un poco en nuestros grupos de Facebook, en estos chats, y ahí seleccionaban los perfiles que ellos veían que eran más activos o que tenían pues un mayor enfado o que podían dar más juego para radicalizarlos o que fueran al califato. Y entonces es como en círculos concéntricos, los reclutadores van cogiendo a esta gente y los van pasando a grupos más cerrados, de ahí a un grupo de Telegram, de un grupo de Telegram a un grupo de WhatsApp, donde ya se habla de violencia y de temas de armamento y de desplazamiento al califato. Ha sido en abierto y en Internet. Yo no estoy de acuerdo que se le echa la culpa a todas las redes sociales, ¿no? Porque algunos sectores le ha venido bien. Por ejemplo, los de que hablan en nombre de la comunidad musulmana, por ejemplo, en España, en el pasado. No, es que es las redes sociales, ¿no? A ver, en el año 81 se ha ido mucha gente a hacer jihad en Afganistán. No había ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, no había nada de esto, todo esto. Vale. Y se murió mucha gente joven, aquí se murió mucha gente joven. Lo que pasa es que no sabemos, lo que pasa es que ahora con las redes sociales nos enteramos enseguida. Al día siguiente pone su foto, de dónde. Yo creo que las redes sociales le han hecho el cambio, porque los reclutadores son los mismos, y los que adoctrinan son los mismos. Las redes sociales que han hecho es aceleraron nada más, sí. acelerar el trayecto de erradicación. Sí, lo ha acelerado, pero también se ha cruzado por caminos que de otra manera no se habrían encontrado con el yihadismo. O sea, obviamente también hay ejemplos de personas que se han radicalizado con sus amigos del colegio, que su propio contexto desfavorable les ha radicalizado. Otras personas, por ejemplo, Tariq, hubo un imam muy importante en Verviers que daba sermones en los que justificaba lo que estaba haciendo el Estado Islámico en Siria y ahí, bueno, no era solamente Internet. Y Tariq también se radicalizó en prisión, o sea, el entorno también radicaliza. Pero la idea del califato y
Y, por ejemplo, el inicio de todo, que son esas masacres que está llevando a cabo el gobierno de Bashar al-Assad contra la población civil, que eso es un poco el tipo de vídeos y de los vídeos o las imágenes que empiezan a enganchar a esos jóvenes que empiezan a sentir compasión y empatía por lo que está pasando en Siria y sienten que es una guerra que a ellos también les está tocando y que ese sufrimiento es también su sufrimiento. Eso es por Internet. De otra manera, ningún europeo habría visto pues, los ataques químicos de Guta, todos esos niños, esos cadáveres de niños apilados en el suelo. Todas esas imágenes que nos han desgarrado a tantas personas y que fueron el germen de la radicalización de mucha gente. Sin Internet, ¿cuántos genocidios ha habido a lo largo de la historia? Pero es que ahora los vivimos en directo y los vemos en vídeo. Otra pregunta de Facebook, más bien una reflexión Vale. hacia una chica que si solo acepta referente a las mujeres específicamente. Es que la radicalización de las mujeres es porque se enamoran y pierden la poca cabeza que tienen. ¿Hay otras formas de radicalización de las mujeres o es esa la que dice? Bueno, la radicalización en las mujeres sí que es verdad que en este tipo de doctrina y de ideología va muy ligada al hombre, porque la función de la mujer en el salafismo yihadista es puramente, quiero decir, contribuir a la demografía, dar niños y mantener contento al combatiente cuando vuelve de la batalla. Entonces, sí que en estos dos capítulos que hablan de mujeres, el caso de Yolanda y el caso de Romina, sí que se meten en el ISIS por amor. Y casi todas las mujeres que he entrevistado, excepto una, así lo han hecho. El único caso que no es el de Lamia, una alemana de 50 años, que se radicalizó en su casa, en Mannheim, en Alemania, digamos como en periodos de soledad. Ella tenía una hija con una discapacidad del 100% y pasaba mucho tiempo en casa con ella, y ella empieza a meterse en todas estas salas de Paltal, un poco para combatir un poco esa soledad que ella siente, para charlar con otras personas, y poco a poco se va metiendo en las salas de chat que hablan del Islam político y que terminan hablando del yihadismo. Esta mujer no se fue al Estado Islámico por amor, es una excepción de las mujeres con las que yo he hablado, pero también el elemento del amor estaba en parte de su función, porque ella reclutó a muchas mujeres para que se fueran a casar con combatientes al Estado Islámico. O sea, que ella no tenía la edad ni la intención, a lo mejor, de buscar un marido, pero se encargó de seguir esa cadena. ¿Queda alguna pregunta? Sí, hay una más. Que habla sobre los niños víctimas del terrorismo. Dice que quizás, como hablabas antes, en este sistema social donde hay gente más desprotegida o más discriminada, son esos los niños que finalmente terminan yendo a la yihad o a los grupos más. Los niños que están ahora detenidos, ¿quieres decir? No, los niños que están afectos a estos dramas sociales europeos, que son ellos los que terminan yendo a combatir. Bueno, hay de todo. Obviamente, una persona cuya infancia o cuyo desarrollo es en un entorno más conflictivo, pues siempre va a tenerlo más complicado en muchos sentidos. Pero el primer capítulo de este libro habla de Yolanda, que es una niña bien, que crece en el barrio Salamanca, y Romina, pues tiene una familia desestructurada, pero nunca le faltaron oportunidades. Es lo mismo de Leonard. Quiero decir, no es una cuestión que afecta solamente a las personas que, digamos, están viviendo en los márgenes de la sociedad, en absoluto. Digamos que el perfil no era único, ¿no? que era un estándar, era diverso el perfil. No eran todos personas salidas de los guetos o de sección social. No, hay muchos en el Estado Islámico europeos que obviamente el conflicto identitario ha sido muy relevante y sí que
proceden de comunidades de segundas o terceras generaciones de inmigrantes, pero no todos. Y incluso en ellos el detonante tampoco ha sido la cuestión identitaria. O sea, no existe un perfil robot del europeo que se ha metido en el ISIS, y por eso es esta selección de 6 personas diferentes, de 5 nacionalidades diferentes, con motivos diferentes y con trayectorias dentro del ISIS diferentes también. ¿Queda más? No. Bueno, yo tenía una. Ay, sí. Bien. Siempre se habla del Estado Islámico, Daesh, como un conjunto. ¿Hay disidencias dentro de este mismo Estado Islámico? Grupos de más radicales, menos radicales, que entre ellos, como homologable un poco aquí a los partidos políticos, que vayan en contra unos de otros. Bueno, esto ocurrió sobre todo antes de la instauración del califato, ¿no? Antes del 2014 o del 2013, que es cuando ya el ISIS, ¿no? En ese momento conocido como ISI, empieza a dominar territorios, sobre todo en Siria. Antes de que eso ocurra, hay muchas brigadas. O sea, el germen del Estado Islámico son grupos salafistas yihadistas que están combatiendo en el bando de la oposición siria en contra de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que también están combatiendo entre sí o contra los kurdos o contra otro tipo de facciones. Entonces, estas facciones, como puede ser Jund al-Sham o bueno, el propio Jabhat al-Nusra o Majlis al-Shura al-Mujahideen, son todo brigadas, como podrías decir tú, distintos partidos que terminan desertando al Estado Islámico por uno u otro motivo. Y este sí que fue un poco el éxito del Estado Islámico, de ser un poco como el grupo salafista yihadista receptor de todos los demás, y como habían logrado controlar un territorio, digamos que fueron como el grupo ganador, porque ellos controlaban fronteras, y esto fue como muy exitoso a la hora de, pues si había dos bandos, dos facciones que estaban peleando entre sí, de repente estaban persiguiendo a los belgas, pues los belgas dijeron vámonos al Estado Islámico porque ahí hay fronteras y nos protegen. Entonces hubo disidencias antes que el Estado Islámico supo beneficiarse de ellas, y de esta manera, bajo su bandera negra, aglutinaron a combatientes de muchísimas de las facciones salafistas yihadistas, y las fronteras fueron lo que le hicieron diferente, porque incluso cuando una vez dentro algunos querían salir, ya no podían. La huida estaba penada con la ejecución, y los militantes del Estado Islámico fueron rehenes de sus propias ideas. No sé si alguien... Amaya, sí. Me gustaría saber cómo llegaste a estas personas, o sea, cómo conociste la existencia de estas personas. Bueno, pues algunas, la española porque, pues quiero decir, ella era una de las españolas que ya se sabía que estaba en busca y captura, quiero decir que estaba en las listas de la policía como una de las que se había marchado a Siria. El resto... algunos los conocí en prisión. Yo, en cuanto conseguí el acceso, creo que fue el tercero o el cuarto, fue Tariq Jadaoun, que es el segundo capítulo. O sea, yo no sabía de la existencia de alguno de los extranjeros hasta que me siento frente a ellos a hablar, y luego contrasto un poco y veo que han tenido relevancia dentro del Estado Islámico, veo que tal, o sea, algunos los conocía de antes. Otros me los conocí por primera vez en las entrevistas. Luego Leonard, que es el francés, que es el cuarto capítulo, que trata un poco más de la vida de la familia, ¿no? Y de lo influyente que es la familia, y de cómo el impacto de toda esta historia en las familias, fue porque conocí a los padres, coincidí con ellos. Yo viajé con un grupo de padres de 6 yihadistas occidentales a intentar infiltrarnos en los campamentos de detención para que ellos pudieran visitar a sus hijos y sobre todo a sus nietos. Y los López, que son el cuarto capítulo, pues vinieron un poco como a última hora, y fue viajando con ellos y me terminé haciendo amiga de ellos cuando descubrí que ahí había, en esta familia había un capítulo.
Y, por ejemplo, pues su hijo Leonard, yo nunca he hablado con él, es el único yihadista de los 6 de este libro con el que no he hablado, sino que ha sido con la familia, pero bueno, ha ido dando un poco, en el trabajo de campo me he ido encontrando con las historias. No sé, como has comentado antes, que has estado, conoces bien el campamento este, ¿qué recursos hay? Por ejemplo, ahí hay niños y hay una convicción del niño que da derecho a la educación. En el libro, por ejemplo, Márquez, el padre de Leonard, decía que el mayor se está quedando atrasado. Que, claro, tiene que ir a la escuela, tiene con 9 años, ¿no? Tiene 9 años. Sí. Entonces, nadie, estando que la comunidad internacional que está ahí, acerca de todo aquí, nadie está exigiendo esos derechos para unos niños. Bueno, Save the Children está allí, Naciones Unidas también está haciendo algo de presión a los países. Como digo, el Parlamento Europeo ya ha votado a favor de que estos niños sean repatriados de vuelta a sus países. Pero la situación para los niños en los campamentos es terrible porque, como he dicho, bueno, el alimento que reparte el Programa Mundial de Alimentos es insuficiente. Es una caja con garbanzos, alguna otra legumbre, aceite y pan. Save the Children ya lo ha dicho, la generación de los niños del califato va a ser una generación más bajita y con problemas mentales por los problemas de nutrición con los que están creciendo. Entonces, esto por un lado en el tema de la nutrición, la escolarización, lo que dices, estamos hablando de niños de 14 años que no saben leer ni escribir y que lo único que hay, por ejemplo, en Al-Hol son algunas actividades lúdicas para entretener a estos niños, pero no se les enseñan materias como tal, matemáticas o lengua o ciencias naturales. Ellos no están recibiendo ninguna enseñanza. Y luego en el tema de la salud, pues como digo, la Cruz Roja visita los campamentos de vez en cuando, pero son 300 niños los que mueren al año en estos campamentos, o bien por desnutrición, por infecciones en un principio simples como pueden ser quemaduras que acaban infectándose, también por caídas, por enfermedades que incluso no saben muy bien qué son. Los hijos de Yolanda y algunos que han estado enfermos mucho tiempo. Una de las niñas estuvo sin moverse, sin andar durante una temporada, no sabían si tenía algún problema en la médula espinal, si era un problema de crecimiento, o sea, el panorama de los niños es terrible. Uno de los, lo que decía, por ejemplo, la ciudadana europea, por ejemplo, que nadie quiere a un compañero de clase de su hijo, alguien que se le ha enseñado cómo desarrollar, cómo cortar la cabeza. Es verdad, todos esos niños, bueno, los niños que eran adolescentes han pasado por ese camino. ¿Es verdad eso o son casos puntuales que...? Es que yo no he entrevistado a todos los niños que han vivido en el califato, pero la mayoría de los que yo he visto y con los que yo he hablado, yo creo es que no han participado en ningún tipo de ni combate ni acción violenta. Desde mi punto de vista ha sido algo más marketingiano del Estado Islámico para infundir terror y luego el odio que siempre busca el Estado Islámico, ¿no? De crear esa bueno, pues que el resto del mundo repudie, odie, rechace a los musulmanes, ¿no? Que es uno de los principales objetivos del Estado Islámico. Y bueno, pues y que se les dé la espalda a estos niños, que nunca se les repatrie y que permanezcan en los campamentos. Es parte de la estrategia propagandística del Estado Islámico. Yo he visto niños que en realidad lo que han sufrido es una concatenación de traumas que me han parecido a simple vista unos niños como otros cualquiera que estaban jugando en el campamento con sus hermanos al pilla-pilla, que jugaban con un balón, que se perseguían, que se escondían en las tiendas de campaña. O sea, no he visto nada particular y bueno, creo que
que al final es lo que digo, lo que han sufrido es una serie de traumas de, primero, haber abandonado su país de pronto, haber dejado de ver a sus abuelos o a sus compañeros de clase si iban al colegio, después haber perdido a su padre porque ha muerto en combate, de repente, pues ahora se le separan de la madre, perder a su madre, son estos traumas los que afectan al niño y no tanto el concepto de haber vivido en el califato o no haber vivido en el califato, que yo creo que no son conscientes. Una pregunta como litera. ¿Escribir sobre esto te genera algún reparo? ¿Algún reparo en qué sentido? Temor, duda. Cuando vas allí, sabes a lo que vas. Cuando escribes algo, estando aquí, ya vemos lo que pasó con Charlie Hebdo. ¿Quieres decir si puedo sufrir riesgo para mi propia vida escribir sobre el Estado Islámico? Nunca lo había... ¿Te refieres a eso? No, pues la verdad es que no creo, porque... No, o sea, no lo sé. Creo que al final el tipo de trabajo que hacemos los periodistas que estamos por ahí, pues siempre hay un riesgo, pero en el caso concreto de este trabajo no creo que haya un riesgo implícito. Yo estoy dándole voz a que ellos expliquen. Quiero decir que estoy intentando entender el verdadero porqué del terrorismo yihadista en la nueva generación de europeos que ha tomado esta decisión. No creo que yo corra ningún riesgo haciendo esto, la verdad. Ahora mismo, si nosotros queremos ir ahí, ¿cómo está la radiografía? ¿Y cómo está la situación ahí? ¿Siguen que hay unos focos así, unos combates por ahí? ¿El Estado Islámico todavía está controlando algún terreno? Todo eso de que se puede ir a Siria, a la zona donde está bueno, claro, o sea, donde están los campamentos de detención, ¿no? y las cárceles donde están los hombres en el noreste de Siria, sabes que es una provincia kurda que se ha establecido al paso de la guerra, no tiene ningún reconocimiento internacional, la autoridad allí es alegal. Y en ese sentido, pues bueno, se ha montado todo un poco sobre la marcha. El único acceso es por tierra. Bueno, o al menos el general para los periodistas es un acceso por tierra a través de la frontera con Irak. Irak, con Turquía no, con Irak. Entonces, bueno, pues se puede entrar hasta la fecha solamente los humanitarios, los periodistas o efectivos militares. O sea, no es una frontera abierta a cualquiera. Quiero decir, en esta zona de Siria no puede entrar un civil por motivos turísticos. Es todavía un país que está en guerra y ellos están todavía reconstruyendo su sueño político y de Estado y bueno, no se puede, cualquiera no puede entrar en esta región de Rojava. Es una pregunta por aquí. Me acordé que leí un libro de un tunecino que se escapó luego de estos... ¿Un tunecino? Un tunecino. Escribió un libro que se llama Estuve en Raqqa. Raqqa. No, solo en árabe, creo que no se ha traducido al castellano. Ese tunecino también que nació en Bélgica, no, en Alemania, vivió la infancia en Alemania, luego se fue ahí y luego ha vuelto a... ha hecho una autocrítica y bueno, estaba combatiendo ahí. Decía una cosa, por ejemplo, decía que hasta el último tonto sabía que esa gente que viene en este avión desde Bélgica o desde Francia al aeropuerto de Turquía, sabían que iban ahí. Porque por forma de vestirse y esa balanza que venía un grupo detrás de otro. En principio no había como una especie como facilitaban que se vayan. Yo creo ¿Qué hizo sí. cambiar? Por ejemplo, en la Comunidad Europea, ¿qué le hizo cambiar día a día?
Vale. ¿Y qué papel ha tenido Turquía en todo esto? ¿Por qué? ¿O si estaba haciendo dinero con aquello? ¿O porque sus empresas de aeronaves que estaban trabajando, un avión detrás de otros que llegaba? No sé. A ver, yo sí que creo que hay muchos países de la Unión Europea que dejaron que estas personas se marcharan. Era una manera de purgar las comunidades más radicales de sus países. Pues Una manera de deshacerse claro, de ellos. Deshacerse de ellos. Ellos pensaban que iban a morir en combate. Entonces, hay muchos países que simplemente dejaron que se marcharan. Creo que en España no ha sido el caso, porque España lo que hizo es realizar muchísimas detenciones. Y creo que ese es uno de los motivos por los que el número de combatientes terroristas extranjeros en España es tan bajo. Pero, bueno, también metieron en la cárcel a gente que era inocente. Quiero decir que es una medida que ha disminuido las cifras españolas, pero también yo he hablado con algunas mujeres que han estado en prisión y simplemente estaban consultando algunas cosas del Estado Islámico en Internet. O sea que... Pero otros países sí que dejaron marchar. Creo que había la idea de que estas personas morirían en combate y no ha sido así. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Quieres decir para que...? Sí, ¿qué se hizo cambiar porque luego empezaron a detener y, bueno, que hemos oído... Bueno, yo creo que todo cambia un poco cuando empieza a haber atentados en Europa. O sea, el momento en el que se ve que, bueno, pues que no van a morir, no van a inmolarse. Están yendo, se están entrenando, se están instruyendo y están elaborando lo que es el Amniyat, que es la unidad de operaciones, la unidad de inteligencia que planifica operaciones en el exterior, que es la que planificó los atentados de Bataclan, por ejemplo. Y entonces, pues es ahí cuando Europa empieza a poner un poco de presión sobre Turquía para que cierre o controle esa frontera. Y es cuando empiezan a evitar más desplazamientos y empiezan a colaborar con Turquía en controlar quién sale y entra de esa frontera y se empiezan a tomar en serio lo del combatiente terrorista extranjero que hasta la fecha no se lo habían tomado. En el libro hablas de una comunidad que era fuerte, Ansar Sharia, o algo que en un barrio de Amberes, igual. Sharia for Belgium. Sí, no sé si cuestas un poco de aquí o... Sí, bueno, es que en Bélgica, sobre todo en la parte flamenca, sí que fue muy influyente un personaje en concreto, Belkacem, que luego, digamos, que representó a Sharia for Belgium en Bélgica y sí que fue un poco el movilizador de muchísimos jóvenes, sobre todo de Amberes, porque como digo, en Amberes había un caldo de cultivo y era ese enfrentamiento durante más de una década entre la policía y los habitantes de Borgerot, que es un poco el barrio cerca de la estación central donde viven las comunidades de marroquíes. Bueno, pues había ya un enfrentamiento desde hacía muchos años y de repente aparece este personaje, Belkacem, que, digamos, empieza a defender de alguna manera los derechos de los descendientes de inmigrantes. O sea, en ese barrio hay un montón de patrullas de policía todos los días que paran a los jóvenes, que les piden la identificación, que hay como un excesivo control de la policía sobre esta comunidad. Entonces, Belkacem lo que empieza a hacer es empieza a grabarlo con cámara de vídeo, lo pone a internet e intenta denunciarlo y poner presión sobre la policía de esas injusticias que se están llevando a cabo. Entonces, bueno, pues todos los jóvenes de Amberes, de la comunidad de marroquí, empiezan a ver un poco a Belkacem como su héroe y empiezan a darle muchísimo crédito, lo siguen, colaboran con él y de repente Belkacem empieza un poco a incluir el elemento de la religión en todo esto. Y empieza a dar sermones en la calle y empieza a decir que, bueno, pues que en realidad están en contra del Islam y lo que nosotros tenemos que nos identifica es el Islam, es el Corán y lo que quieren es en contra de esto. Y entonces, bueno, fue un poco como una estrategia perfecta
radicaliza a mucha gente. Y todo esto se ha hecho delante de los ojos de las autoridades belgas. Sí, es que en Bélgica, bueno, pues claro, es un país muy fragmentado, no solamente territorial, sino administrativamente. Y en el sentido de Amberes, pues era un ayuntamiento con un partido pues, de derechas, de extrema derecha, y es que había un conflicto muy, muy viejo en la ciudad. Entonces, bueno, pues sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha preguntado, Alberto? ¿Ricardo? No. Vale. ¿Alguien tiene alguna? Vale. Creo que, bueno, una pregunta que suele hacer siempre a las personas que nos invitamos. En tu opinión, ¿qué hay que hacer para prevenir esto? Para que no vuelva a pasar. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? Es muy ¿Por dónde hay que complicado. trabajar? Pues hay que empezar por estudiar bien cuáles son las causas, intentar entender e intentar prevenir. Creo que ese es el principal objetivo. Yo soy periodista, yo no soy técnico, ni soy psicóloga, ni siquiera soy juez ni policía. Quiero decir que mi trabajo es recabar información, acercarme a la realidad y entregar la realidad a los demás para que ellos puedan decidir cómo solucionar este problema. Yo lo que he hecho, mi trabajo ha sido sentarme frente a ellos, preguntarles preguntas, grabar sus respuestas e intentar componer sus biografías para entender cuál ha sido el porqué de esta locura. Bueno, creo que son las 7:15. Si no hay más preguntas, creo que le damos final a este acto. Sí, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Espero que os leáis el libro, si no os lo habéis leído. Creo que, bueno, sumergiros en un mundo muy lejano, pero que a la vez es muy cercano, porque creo que es la doble naturaleza de este libro, que habla de conflictos y de guerras de Oriente Medio, Siria, Irak, cárceles, yihadismo, Bashar al-Assad, pero estamos hablando al final de españoles, de belgas, de franceses, de ingleses, y por eso creo que lo que pasa en este libro nos afecta a todos. Así que os animo a que os sumerjáis en estas historias y entendáis por qué los europeos hicieron la yihad. Gracias.